Noticias de Hoy Colombia /vertical, Ley de Financiamiento. Álvaro Uribe no le teme a Vargas Lleras cerrar Admiración. Congresistas del Centro Democrático aseguran que la demanda que anunció el líder de Cambio Radical no tiene fundamento. Germán Vargas Lleras puede ser uno de los expertos en los secretos del Congreso. 12 años como senador y 2 como ministro del Interior le dan autoridad para referirse al trámite de los proyectos. Por eso, cuando anunció que demandaría la ley de financiamiento por vicios en su aprobación, muchos pensaron que la norma podría caerse. El miércoles, muy pocas horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto, Vargas Lleras sorprendió al anunciar que presentaría una demanda contra la ley, porque el texto que fue aprobado por el Senado, a la medianoche del martes, no había sido publicado antes de que la Cámara de Representantes lo aprobara. Para el ex vicepresidente, el texto de la ley está plagado de equivocaciones. Para los congresistas del Centro Democrático, no hay nada que temer en la demanda de Vargas Lleras, y como éste había anunciado que regresaría al ejercicio de su profesión, la de abogado, con esta demanda, le vaticinaron una derrota. Según el senador Santiago Valencia, hay sentencias de la Corte Constitucional que indican que la publicación en la página de las corporaciones es suficiente para subsanar cualquier requerimiento sobre la publicación de los proyectos. Lo que se aprobó en el Senado fue publicado en la página web, aseguró. Para la senadora María del Rosario Guerra, la ley de financiamiento fue perfectamente tramitada. Aseguró que todas las proposiciones tienen el sello de la Secretaría del Senado y se publicaron en la web del Senado, lo mismo que el texto que fue aprobado el martes en la noche. Por eso la senadora Paloma Valencia aseguró que la ley de financiamiento no se cae y confía en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ya ha dejado precedentes en la materia. La Corte dijo que lo que importaba era la publicidad y que la publicación en la página de Internet era suficiente. Para los congresistas del Centro Democrático, la ley de financiamiento tuvo el apoyo de Cambio Radical, partido de Germán Vargas Lleras. Muchos de los congresistas de Cambio Radical presentaron proposiciones y se las acogieron, dijo María del Rosario Guerra. Una de las preocupaciones que Vargas Lleras también había dejado entrever era que la ley de financiamiento hubiera incluido un componente penal para castigar con cárcel los evasores de impuestos. En su criterio, los ciudadanos que por error omitieran algún dato podrían terminar presos. Uno de los ponentes de la ley, el senador Fernando Nicolás Araujo, explicó que el propósito es combatir la evasión y cumplir la meta de la DIAN de aumentar el recaudo en más de 10 billones de pesos, pero aclaró que tiene que haber dolo para que haya cárcel. Con eso, dice, cualquier duda queda despejada. Sobre ese artículo, María del Rosario Guerra dice que salvo uno, todos los senadores de Cambio Radical lo votaron. La respuesta del uribismo a Vargas Lleras se produjo después de un desayuno entre el presidente Iván Duque y los congresistas del Centro Democrático, en donde salieron con la instrucción de defender la ley de financiamiento. Se persigue sistemáticamente a la Colombia humana.
Petro sobre decisión del CNE. Los nuevos magistrados decidieron mantener la decisión de negar la personería jurídica al grupo significativo. El líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, seguirá siendo el único senador sin partido político. Hace apenas 10 días que se había abierto la posibilidad de que la Colombia Humana de Gustavo Petro tuviera personería jurídica, cuando los nuevos magistrados del CNE revocaron la resolución anterior que se la negaba. Sin embargo, este jueves esa posibilidad volvió a quedar sepultada. En sala plena votaron en contra de otorgarle la personería jurídica al movimiento significativo de ciudadanos. El nuevo CNE dio la misma justificación que el anterior para negar la personería jurídica. Aseguró que no cumplía los requisitos que exige la ley porque no participó ni obtuvo los votos necesarios en las elecciones legislativas. La Constitución Política y en el parágrafo del artículo 3 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, es decir, haber postulado candidatos para la elección a la Cámara de Representantes o al Senado de la República, requisito cualitativo, y haber obtenido en tal elección una votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional, explicó el CNE en un comunicado. Así las cosas, Gustavo Petro seguirá siendo el único senador sin partido político. Colombia Humana dependía de esta decisión del CNE para poder avalar candidatos propios en las elecciones regionales del 2019, la apuesta para la que se ha estado preparando por meses. Tampoco tendrán los demás beneficios que tiene contar con la personería jurídica, como acceder a financiación estatal y tener los derechos consagrados en el Estatuto de la Oposición. Tras conocer la decisión de la autoridad electoral, Petro aseguró que hay una persecución sistemática a la Colombia Humana. Denunció que hay miles de amenazas, asesinatos, separación de familias, robos de información, intentos de apresar a sus dirigentes y centenares de millones de dólares en multas. La decisión del CNE es vista por los militantes de la Colombia Humana como una forma de ponerles el palo en la rueda para que hagan política cobijados por la personería jurídica. La representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien era la fórmula vicepresidencial de Petro, aseguró que el CNE no falló en derecho, como argumentó, sino que su decisión fue política. Acaban de negarnos la personería jurídica a Colombia Humana. Petro Gustavo otra vulneración a nuestros derechos políticos y a la oposición. Es un fallo político no en derecho del CNE-Colombia. Niegan los derechos a 8.200. 000 Colombian @s quienes votaron por la esperanza, dijo. Jorge Rojas, exsecretario de la alcaldía de Petro y ahora precandidato para la alcaldía de Bogotá, aseguró que en medio de tanta persecución política no es extraño que el CNE le niegue, otra vez, la personería jurídica al movimiento a pesar de los 8 millones de votos que obtuvo Petro en las elecciones presidenciales. Ahora, la opción que les queda es lanzarse por firmas de forma individual, tal como lo están haciendo para la alcaldía de Bogotá, justamente previendo la decisión del CNE.
Los ataques me resbalan, no me quitan el sueño, dijo Carrasquilla después de aprobación de reforma. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, comentó para Caracol Radio que las críticas en torno a su gestión en el ministerio y sobre la reforma tributaria, conocida como Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso y que impone nuevos impuestos a los colombianos, no le afectan en su comodidad. De hecho, dijo que se siente entusiasmado en seguir trabajando para el actual gobierno. En el audio de 24 minutos, dijo puntualmente lo siguiente: los ataques me resbalan, no me afectan en lo más mínimo, no me quitan ni un minuto de sueño, y hay gente que se divierte con eso, bienvenido sea, todo sea por el entretenimiento del pueblo colombiano. Y enseguida señaló que en segundo lugar, no voy a renunciar. Estoy muy entusiasmado con lograr diseñar una reducción de gasto nacional razonable. Y, en tercer lugar, estoy muy entusiasmado con el inicio de las discusiones sobre el plan de desarrollo, confirmó para el medio radial. Esto en el marco de la aprobación de la Ley de Financiamiento, sobre la cual dijo que con estas medidas aplicadas desde el 1 de enero de 2019 no se logrará recaudar los 14 billones de pesos que el gobierno sostiene que le hace falta al país. En ese sentido, señaló que es necesario que el próximo año se hagan recortes que podrían estar por los 1,2 billones de pesos y poder congelar 5 billones de pesos. Aunque no explicó cuál sería el objetivo de congelar estos recursos económicos, sí dijo que la meta del gobierno es recaudar 7,1 billones de pesos, pero aún así no es claro a qué respondería esa cantidad de dinero para el país, es decir, a qué se dispondría. En cuanto a la reforma tributaria, solamente mencionó que en la nueva propuesta que fue aprobada, el aumento del IVA no afectará la canasta familiar y se mantendrá el actual régimen a los contratos de prestación de servicios, sumándose que tampoco habrá un cambio en las pensiones de los colombianos, pero resaltó que la reforma facilitará el desarrollo y consolidación de las empresas que respondan a la economía naranja. Fuente consultada: Caracol Radio.